Empiezo a grabar y arrancamos. ¿De una? Sí. Sí. ¿Quién habla? No, era yo que estaba de acuerdo, nada más. Ah, bueno, bárbaro. Muy bien. Gracias por confirmarme. Bueno, dale. Bueno, les cuento que yo doy por terminado el tema comunicación, y justamente por eso la evaluación no afecta a grupos, que sería como meterse en un nuevo tema, sino que no sé, sí, creo que estamos bien, que es las dos bolillas de psicología general y comunicación, el tema que tiene en la evaluación. Bueno, vamos a hablar de grupos. Es un tema que en su momento me recontrapasionaba. Y me sigue siendo un tema muy interesante, pero por ahí las cosas que yo más manejo, no tengo muchas cosas para transmitirles. Por ejemplo, yo he sido un tipo de videograbar bastante. Pero, por ejemplo, me parece que no me quedó ningún video de lo que les comentaba del turismo en la ciudad con pacientes de salud mental. Me parece que no tengo nada grabado en ese sentido. No sé por qué, porque he sido bastante de documentar con filmadora. Así que bueno, no tengo muchos elementos. Por ahí para fase tendría algunas cosas más para fundamentar. Para graficarlo o hacerlo más entendible. Bueno, pero vamos a acordar una cosa. Con grupos pasa igual que con la palabra comunicación, que es una palabra que la usamos muy a menudo en el lenguaje vulgar, y entonces se nos confunde qué tiene que ver la palabra con el concepto que vamos a tratar de desarrollar de grupo. Nosotros necesitamos desarrollar un concepto grupo, además de la palabra. ¿Correcto? ¿Qué pensamos cuando, cuándo está bien usada la palabra grupo? Cuando nos referimos a un conjunto de personas, o sea, cuando hay una pluralidad de miembros. Ahora, ¿todo conjunto de personas es un grupo? Sería una pregunta de alguna manera. Realmente siempre que hay un conjunto, ¿es un grupo? Me voy a adelantar algo que después lo vamos a planear, pero si estamos en la cola de colectivos, y ahí en la universidad se suele contar por lo menos 7 u 8 personas en el colectivo. ¿Es un grupo? O vamos a decirlo de otra manera. Profe, Sí. si está pasando algo no se ve. Ah, mirá vos, si no me falla una cosa, me falla la otra. Estoy pasando una filmina, ¿no se ve entonces? A ver, ya sé ya sé la macana que me mandé, que ya me la he mandado, a ver, pará. Que me olvido de poner compartir. La busco, la abro y yo la veo, pero como no pongo compartir, ustedes no la ven. A ver, perdón, perdón. Bueno, ¿ahora sí la ven? Sí, ahora sí. Ahora sí. Bueno, Ahora sí, profe. vuelvo para atrás, porque yo había partido del supuesto, todo lo que dije lo dije mirando yo la filmina. Pero bueno, no pasó demasiado, porque había pasado una sola filmina. Así que esta es la que estaba tratando de contarles. Pero voy a aprovechar la historia. En verdad nosotros vamos a usar la palabra grupo justamente como, en algún sentido podemos usar también la palabra grupo como concepto en un sentido extenso. Pero después vamos a precisar que casi todos cuando pensamos en grupos así adentro de nuestra cabeza, por ejemplo, no pensamos en la imagen que tenemos a la izquierda abajo. Es en sentido amplio, un grupo es una muchedumbre, y la muchedumbre es un grupo posible, ¿está? Al pelo. Pero por ahí el grupo pareciera estar más relacionado con la imagen de arriba, ¿no? Que sería un conjunto de amigos. Pero bueno, la cuestión está que nos podemos ir planteando. Hay entonces una acepción amplia a la palabra y otra que es más restringida.
Cuando nosotros tratamos de pensarlo un poco más estrictamente como concepto, lo acotamos un poco más. Pero es cierto que en términos amplios podemos estar hablando de grupos con una institución, con una comunidad, con... Hoy en día nos facilita la pandemia que uno podría decir, en la calle no hay grupos. Estas cosas nos permiten someter a crítica las cosas que ya sabemos, ¿no? Porque hoy vemos gente en la calle, pero no vemos grupos en las calles, ¿no? ¿Correcto? Entonces, bueno, ¿qué es lo que pensamos cuando pensamos en grupos en términos internos, ¿no? En primera instancia, una condición fundamental para que haya un grupo es que tiene que haber un conjunto de personas que compartan tiempo y espacio. Una de las primeras características. Pero esto con qué es contradictorio, con algo que les dije recién. Entonces la cola del colectivo es un grupo, en sentido estricto, ¿o no? Bueno, eso lo vamos a ver y lo vamos a charlar especialmente. Vamos a admitir a alguien que es Alondra Cabrera. O sea, podemos acordar que la palabra grupo alude a todo conjunto humano, en general, que tenga prioridad de miembros. Pero yo voy a plantear una cosa. ¿Siempre existieron grupos? Ahora, ¿siempre existieron grupos? Bueno, me estoy adelantando, pero acá trata de desarrollar la pregunta que había hecho recién, ¿no? Cuando usamos la palabra en grupos en sentido restringido, pensamos una cantidad de personas con interacción, con relaciones afectivas o intensas. George Simmel dice, uno de los primeros estudiosos del grupo fue George Simmel, decía esto diciendo, los otros tienen que ser visibles para mí para que sea un grupo. Tienen que ser visibles para mí para que sea un grupo. Pichón River también hace hincapié en este conocimiento del otro, que el otro sea visible para mí, esta interacción, diciendo que en los grupos existe una mutua representación interna de sus miembros y tienen complejos mecanismos de asignación y adjudicación de roles. Pero ¿para qué es importante esto? Porque en todo caso los grupos se tienen que reconocer entre sí, pero tienen que tener una tarea en común, va a decir Pichón Rivière. En verdad los norteamericanos dirían, los grupos tienen que tener objetivos en común. La psicología social norteamericana, que muchas veces, por lo menos en el secundario, ustedes estudian este tema de grupos por ellos, hablan de que tiene que haber relaciones afectivas y objetivos en común, ¿no? ¿Por qué Pichón Rivière no habla de objetivos? Porque dice que los grupos nunca realizan los objetivos que los reunieron. Y entonces plantea que la tarea es un camino entre el objetivo y lo que el grupo pudo hacer. Y generalmente lo que el grupo puede hacer se redefine en la tarea, o sea, se va redefiniendo. Uno nunca llega totalmente al objetivo que se planteó inicialmente, sino que realiza una tarea que va a satisfacer necesidades, pero no necesariamente va a cumplir totalmente los objetivos iniciales. Me voy a ir un poquito porque desde hoy me estoy... vamos a establecer, hoy le decía en la cola de colectivos, ¿no? Sartre, lo ubican a Sartre, un filósofo francés que se llamó Sartre, esposo de una psicóloga que se llamó Simone de Beauvoir. ¿Lo ubican? No, los viejos los ubicamos un poco más porque por ahí hubo un momento que era una persona conocida porque hablaba en los medios de comunicación, Sartre. Pero bueno. A Simón sí creo que tiene muchos libros respecto de lo que es el feminismo. ¿Simone de Beauvoir? Sí. Claro, sí. A ver, les cuento una cosa. A ver, Simone de Beauvoir. La van a ubicar más, pero te voy a contar una cosa más. Yo les contaba el otro día que yo tenía una ficha de
de tercera edad, y era de Simón de Beauvoir, porque la ficha, y no me acuerdo si se llamaba La vejez, o no me acuerdo cómo se llamaba, pero que yo se los prometí buscarlos y no la busqué, fallé. Pero de alguna manera, no sé si además, sí, también es una persona que ha trabajado bastante sobre la cuestión del género, pero en otros momentos históricos que son muy diferentes a estos. Pero tenés razón, que puede ser que haya trabajo de género de Simón de Beauvoir. Sartre no me acuerdo si se dedicó a este tema, pero es un filósofo que en su momento fue muy mencionado, muy usado. Ahora, ¿por qué lo traemos acá? Porque Sartre sí no se dedicó a los grupos en forma particular, pero él decía que hay conjuntos, eh, hay conjuntos humanos que no alcanzan a ser un grupo. Y entonces dice, porque justamente si no se ve al otro y no hay objetivos en común, ese grupo no está organizado desde afuera, está organizado desde afuera del grupo. Es un conjunto humano que está organizado por el afuera y no alcanza a organizarse por lo de adentro. Entonces, para que empiece a haber una organización desde adentro del grupo, tiene que haber organizadores internos, y estos son la mutua representación interna, que yo reconozca a los otros y que tengamos una tarea en común. La cola de colectivo puede ser confusa, porque la tarea en común está. Todo el que está en ese grupo humano está para tomar un colectivo. Pero no es el mismo, no es un grupo, no es un objetivo en común. Es el mismo objetivo, pero no está en común. Ahí está la diferencia. Pero bueno, entonces, ¿cómo le llamaba a este grupo humano organizado desde afuera Sartre? Le llamaba serie. Porque es un grupo. Vamos a acordar una cosa: cuando ustedes fueron el primer día a la facultad, a esta facultad, y alumnos le dijo, tienen que ir tal día, empiezan las clases en tal materia a tal hora, en el aula tanto. En esos momentos ustedes fueron todos al aula. ¿Y qué eran? ¿Eran un grupo o eran una serie? En ese caso, para mí seríamos una serie. Exactamente, porque ustedes no se conocían entre sí, todos tenían el mismo objetivo, pero el objetivo no tenía nada de común entre ustedes. No había nada, aún no había un compañero que les facilitara el nombre del apunte que necesiten, o te lo presta para que vayas a hacer una fotocopia, o te pasa sus preguntas de lo que están estudiando, o puedo preguntarle las dificultades que tengo. Cuando empieza a suceder todo eso, dejaron de ser una serie y empezaron a ser un grupo, y a ustedes es más fácil que puedan ser un grupo que lo que podría pasarle a la fase, a donde damos clase también, que las primeras clases tuvimos 100 alumnos. Entonces, lo mismo, este reconocimiento mutuo no se da tanto. Correcto, pero después vamos a hablar que también puede ser un grupo, pero vamos a ver qué características tienen los grupos grandes. Porque nosotros vamos a tratar de estudiar, voy a volver para atrás, a ver, vamos a tratar de centrarnos en el grupo en sentido restringido. Del que más vamos a aprender es sobre este grupo. Porque ustedes, por ejemplo, si llegaran a trabajar como guías, van a usar este tipo de grupos más que otras cosas. Los otros pueden llegar a usarlo, después vamos a ver, ¿no? Pero, ¿está? Y bueno, lo de la tarea que recién miré es lo que les había explicado antes. Yo me llevo mal con la filmina, siempre digo lo que no tiene la filmina que estoy viendo. Es lo que está adelante o atrás. Acá volvemos al mismo tiempo, ¿no? La idea de tarea y no de objetivos. La tarea es el camino entre la necesidad y la satisfacción de los miembros. La necesidad y la satisfacción de los miembros de esa necesidad. Esta es una de las partes que van a escuchar, que es muy, muy personal mía. A todos, de alguna manera, no creo que haya otro profesor de psicología social que se dedique a contarles esto, ¿no? Pero
que sería lo siguiente. ¿Ustedes creen que en toda la historia humana hubo grupos, como nosotros estamos tratando de catalogarlos en sentido restringido, o no? No hubo grupos toda la vida. Hoy En la, está, en la prehistoria creo que sí estaban constituidos los grupos. Más que nada cuando iban a cazar había como un jefe al que se respetaba y al que se llevaba la ración más grande. Eh, y los grupos de caza por lo general tenían machos y hembras y habían como ciertas especializaciones. muchacho, no digas esto de machos y hembras que te van a sepultar, ¿eh? Vos me retaste a mí por las cuestiones de género. No, no, pero tiene que ver más con la jerarquización que hacen cuando hablan de Homo sapiens, Homo erectus, Homo habilis. Al pedo. Pasan por todas esas facetas, entonces se los considera macho y hembra. Bueno, no, la verdad que estaba tratando de acordarme, sí, porque hay roles muy diferenciados en esos momentos, ¿no? Son roles muy diferenciados que son más parecidos a lo biológico que a lo humano, los roles. Pero acordemos una cosa, bueno, es un grupo en sentido amplio, porque es un conjunto humano, pero no es un grupo en sentido restringido. Y te voy a contar por qué. Porque vos lo que estás describiendo, ya desde la prehistoria hasta casi no hace muchos años, hasta hace 5.000 años, por ejemplo, en América y en otros lugares, en algunos lugares, las tribus son clanes. Entonces, ¿por qué es diferente el clan al grupo? Porque en el clan es un grupo de convivencia de toda la vida. Vos no conocés gente nueva dentro del clan. Los roles están asignados por otras razones que no tienen que ver solamente con las tareas, pero fundamentalmente no hay encuentro entre desconocidos. ¿Se entiende lo que estoy apuntando? En el clan se convive toda la vida con las mismas personas. Había otro conjunto humano que serían los ejércitos. ¿eh? Pero en los ejércitos, justamente vos te encargabas recién de distinguir de que había machos y hembras, y en los ejércitos había conjuntos humanos, pero que no había machos y hembras. Pero bueno, y tampoco tenían un funcionamiento. Después vamos a ver porque esto tiene que ver con características del grupo. El conjunto humano ese estaba reunido de una manera, hoy diríamos, no era democrática. Estaban ahí porque tenían que estar. Y estaban constituidas por un orden muy rígido, que era un orden tipo militar. ¿Correcto? Pero bueno, ¿para qué hago toda esta distinción? Porque yo hago todo este pensamiento, porque digo, la palabra grupo es una palabra nueva en la historia, no tiene mucha, si bien hablamos de grupos nosotros, no se hablaba de grupos hace más de 800 años, ¿correcto? La palabra grupo se inventó hace 500 años, 500, 600 años, con el Renacimiento. ¿De dónde salió la palabra grupo? Va a ser una palabra que van a imponer los plásticos, la gente que se dedicaba a la pintura. ¿Y a qué le llamaban grupo los plásticos? Cuando representaban un conjunto de personas interactuando. No le llamaban grupo al conjunto de personas estático mirando al frente, como son los cuadros medievales, que parecen una foto, miren todos al frente y le sacaban una foto todos mirando al frente en el medioevo. En el Renacimiento tratan de mostrar personas en interacción, y eso lo lleva a una serie de cosas. Por ejemplo, que un Da Vinci se preocupe de estudiar anatomía para representar mejor los músculos y poder representar mejor las expresiones de las personas al momento de pintarlos, porque eran personas interactuando. La imagen esta es de muy mala calidad y es mala mi imagen, no necesariamente esta pintura lo era,
Pero fíjense que acá lo que estamos viendo es un conjunto humano interactuando. Y en cambio, fíjense en este, que es del medioevo. Grupo le llamaban a este, no a este, a esta figura. Entonces, ¿qué es lo que, si inventamos un término nuevo, es porque debe haber un fenómeno nuevo que hay que reflejar, que hay que contar? Entonces, ¿qué pasaba en ese momento histórico para que se haya inventado una palabra que era la palabra grupo? Que en el Renacimiento se empiezan a conformar las ciudades, y eran conjuntos humanos que se agolpaban alrededor de los castillos feudales, y se producen los gremios y los sindicatos de artesanos. Y estos eran conjuntos humanos que eran desconocidos entre sí. No existían desde siempre, se conformaban alrededor de esto. Entonces era un encuentro con desconocidos. No eran clanes en una palabra, ni eran aldeas, eran nuevas, eran pueblos o ciudades que se conformaban alrededor de los castillos por razones de defensa y de producción. Entonces, ¿cuál es una de las características fundamentales que tiene que tener un grupo? Que es una interacción con desconocidos. Acá podría venir ya una duda que yo les voy a contar, pero van a tener derecho a... la familia es un grupo. Entonces, de alguna manera, después lo vamos a desarrollar, no es para desarrollarlo ahora, pero yo les diría, desde mi punto de vista, la familia no es un grupo. Pero también les voy a contar que toda la bibliografía que ustedes van a leer de Pichon Rivière sobre el tema, para Pichon Rivière, familia y grupo son casi sinónimos. Nunca sabemos si está hablando del grupo o está hablando de la familia. Él los asimila como si fueran iguales. Pero no soy solo yo el que hace esta distinción. Fernando Ulloa también dice, no, la familia no es un grupo. Después, cuando lleguemos a familia, veremos por qué no es un grupo, ¿no? Entonces, hay un nuevo sistema productivo que existía una... ¿Qué va a pasar también ahí? Decíamos que se juntaron los gremios, se juntaron afuera, pero va a pasar una cosa también, que el avance productivo que va a implicar el Renacimiento y los talleres va a exigir más el conocimiento que el sistema feudal. Entonces, ya no, el conocimiento no va a ser solo necesario que lo tenga el rey o los escribas, porque los escribas no tenían conocimiento, solo sabían escribir, sino que de alguna manera van a tener que empezar a encontrar formas de transmisión de conocimientos. O sea, se van a crear, primero se crearon las universidades antes que los colegios. Fueron anteriores las universidades a los colegios. Porque en todo caso se querían como conformar saberes más que divulgar la cultura. ¿Cómo era la transmisión de conocimientos antes de esto? Y era por entrenamientos. El alfarero, el hijo del alfarero iba a salir alfarero y si no se iba a morir de hambre. El agricultor iba a ser agricultor. Si no se iban al ejército o a la iglesia, no tenían muchos otros caminos, los que no eran nobles, para poder elegir lo que quisieran hacer. Como no se elegía el amor, no había momentos de enamoramiento, tampoco había elección de carreras en aquella época. En el caso de la gente de dinero, de los acaudalados, de la gente de poder, directamente tampoco había escuela, sino que le ponían un tutor que le enseñaba. ¿Quiénes eran generalmente los tutores? O gente que había sido rico y había entrado en desgracia, o muchas veces el entrar en la iglesia y en el ejército no era solamente para tener un sueldo, sino también para lograr una cultura. También el ejército empieza a usar el conocimiento, y por lo cual tiene que tener formación y transmisión de conocimientos. Y la iglesia también. Bueno, acá les cuento, vamos a volver al tema grupos más específico, aunque todo lo que les conté les puede servir para recursos culturales, ¿no? Por lo menos en otros años me decían, vos sabés que yo no entendía bien esto y
esta cuestión de la revolución industrial y todo eso no lo entendía, y bueno, me sirvió. Pero vamos a volver y vamos a decir una cosa. ¿Soy el único que piensa que hay una palabra nueva porque describe un fenómeno nuevo que es el grupo? Sí, por ahí eso lo pienso yo, pero hay un autor que se fija en los mismos detalles. Yo no inventé toda esta lectura de la historia, sí le doy esta interpretación, pero el que inventó el que estudió esta cuestión de la... ¿Qué pasó? ¿Se me pasó todo? ¿Qué hice? ¿Me fui? Me fui, ¿no? Acá está, se me fue. Didier Siep es el que hizo esta lectura. Yo se la copio de la lectura esta histórica y interpreto de una manera. Él la va a interpretar de otra, pero que también es válida. Y él dice, cuando se conforman los grupos, bueno, él va a decir, el capitalismo y la propiedad privada va a hacer que empecemos a distinguir al individuo distinguido o sacado del grupo. Antes de estas épocas, el hombre era más un conjunto humano, tenía mucho más de pertenecer al conjunto que de individuo. Y el capitalismo también va a generar la individualidad, la particularidad. Ya no es por un problema de genes que vos sos rey, sino que sos dueño de la fábrica porque aprendiste a ganar el dinero y tenés tu capital. Y eso lo haces vos como individuo, no es producto que lo heredaste o lo sacaste de tu familia. Entonces, bueno, empieza a distinguirse más el individuo, y entonces cuando se empieza a distinguir más el individuo, hace falta contar o encontrar una palabra para lo que queda detrás como fondo, que es el grupo. Esto es lo que dice Didier Siep. Hoy dijimos que siempre hubo conjuntos humanos, y que bueno. Y les cuento también que nosotros para trabajar con grupos necesitamos dos tipos de conceptos. Ya dijimos, hemos tratado de hablar de grupos en general, pero ahora vamos a empezar a decir que hay conceptos que son descriptivos de los grupos y también hay conceptos que son sobre lo que pasa en el funcionamiento de los grupos. Los descriptivos y los de la dinámica del grupo. Les cuento que yo esto de los conceptos descriptivos los empecé a dar fundamentalmente para ustedes, a los de turismo. No le interesa tanto esto a los de ciencia de la educación. ¿Por qué? Porque ustedes sí pueden necesitar poder describir un grupo en algún momento dado. Porque ustedes no necesariamente van a formar un grupo y no necesariamente lo van a acompañar en situaciones de turismo. Por ahí ustedes forman un grupo y se lo mandan a otro que los va a recibir y los va. Y entonces, por ahí, no estaría mal que ustedes al mandarles les puedan describir el grupo. ¿Cómo es el grupo? Entonces, hay una serie de conceptos que sirven más para describir que para prever el funcionamiento del grupo. Esos son los conceptos descriptivos. En cambio, ¿qué va a pasar con este grupo? Es un poco lo que nos preguntamos con la dinámica del grupo. A ver, ¿cuáles son conceptos descriptivos del grupo? Por ejemplo, el tamaño. Este lo conoce. ¿Cuántas personas puede tener un grupo en sentido restringido? Este grupo que ANSIE le va a llamar grupos pequeños. Pero yo personalmente, me parece que cuando nosotros hablamos de grupo en sentido restringido, no estamos hablando de un grupo pequeño, estamos hablando de un grupo que tiene más o menos entre 16 a 20 personas. ¿Por qué este es el grupo? Porque 16 a 20 personas es lo que nosotros podemos representarnos internamente a los otros. Nosotros generalmente, si yo le pido a ustedes que cierren los ojos y recuerden sus compañeros, seguro que describen con facilidad todo el grupo de turismo. ¿Por qué? Porque está dentro de lo que ustedes pueden recordar.
pueden representárselos. Si yo quisiera a los alumnos de Ciencia de la Educación cerrar los ojos y describirlos, nadie se acordaría más de 16 a 20 personas. ¿Está? Puede ser un grupo primario o secundario. ¿Saben qué es esto? ¿Algunos saben qué es un grupo primario o secundario? Es muy interesante para la sociología. ¿Alguno de ustedes participa en el Club de Leones o en el otro, cómo se llama la competencia del Club de Leones? Bueno, ¿alguno de ustedes ha tenido alguna participación? En el Rotary. ¿Ninguno de ustedes ha tenido estas participaciones? Yo me quería inscribir, pero no fue algo que avancé, digamos. Quedó ahí como un deseo, nada más. Nada más. ¿Vos habías pedido y no te inscribieron o ellos te querían inscribir y vos no quisiste? Yo me quería inscribir, pero después otra situación de la vida que no pude avanzar en ese aspecto, digamos. Al pelo. Con esto que estaba diciendo me hiciste acordar también, los Boy Scouts, ¿alguno participó de grupos de Boy Scouts? Bueno, vamos a acordar una cosa. ¿Cuándo hay un grupo primario y cuándo hay un grupo secundario? Grupo primario es el grupo que el conjunto humano fue definiendo y precisando sus objetivos. Y el grupo secundario es un grupo que tiene un funcionamiento grupal, pero los objetivos y las reglas de funcionamiento preceden a los integrantes. Si vos hubieses entrado, ¿en cuál ibas a entrar? ¿En el Rotary o en el Club de Leones? En el Rotary. Ahora te lo digo y después me agarrará la duda. ¿El Rotary es el que iza la banderita? Que cuando comienza la reunión uno es abanderado y sube la banderita, que es chiquitita, pero cumple más o menos algunas funciones, como podía pasar con los Boy Scouts, que los Boy Scouts ponen la bandera, la del país, pero también la de los Boy Scouts, y cuando termina la reunión acción, la sacan. ¿Ubican estas imágenes o son totalmente desconocidas para ustedes? Esto del Boy Scout. Nadie, aunque no hayan participado de los Boy Scouts, ¿alguna vez los vieron? Los Boy Scouts en las películas, pero nunca bueno, participé. son más fáciles de identificar los Boy Scouts que los otros grupos. Pero bueno, por ejemplo, yo lo decía así porque hay lugares, por ejemplo, Chipoleti. En Chipoleti tiene mucha importancia tanto el Rotary como el Club de Leones. En Neuquén no tanto, pasó siempre medio desapercibido, ¿no? El Club de Leones. No se enroca, por ejemplo. No tengo idea. Bueno, pero ¿entienden la diferencia entre el grupo primario y el secundario? ¿Ustedes qué son? ¿Un grupo primario o secundario? Ustedes son un grupo primario, porque ustedes conforman su regla. Ahora, pertenecen a una institución, ¿eso los hace secundarios? No. Las reglas en el grupo que ustedes formen las ponen ustedes. ¿Está? Bueno, sí, como están en una institución tienen que cumplir ciertas cosas, no pueden andar gritando, nadie puede andar desnudo. Hay ciertas reglas que se mantienen dentro de la institución, pero el grupo en sí mismo y los objetivos de lo que ustedes construyan es de ustedes. En cambio, lo que decimos es, bueno, por eso digo que se construye la cultura y las reglas del grupo primario las construye el mismo grupo. En el secundario las reglas preceden. Cuando vos entras te dicen, si vos querés ser león, tenés que cumplir estas reglas, si no, no, te echamos a la mierda. ¿Se entiende la idea del grupo primario y secundario? ¿Abierto o cerrado? ¿Por qué abierto o cerrado? ¿Ustedes qué son? ¿Un grupo abierto o un grupo cerrado? Hoy están poco participativos. Me lo pregunto solo. ¿Abierto o cerrado se refiere si permitimos ingresar a nuevos integrantes? Exactamente. La metáfora ideal del grupo cerrado sería la mafia. No porque no pudieras entrar, es que no podías salir.
salir te costaría la vida. No podías elegir entrar, no podías elegir salir en la mafia, decían. Yo nunca viví con la mafia, pero bueno, cuentan las películas eso, ¿no? ¿Se entiende? Pero bueno, sería como lo mismo cuando hablamos de grupo abierto o cerrado, estamos hablando, ningún grupo es totalmente abierto o totalmente cerrado, sino que estamos hablando de una metáfora que nos ayuda a evaluarlo. Un grupo abierto es el que deja entrar a cualquiera en cualquier momento, es un grupo con pocos límites, y esto puede tener sus consecuencias negativas en el grupo, ¿no? Porque por ahí de golpe dejamos entrar a uno que me faltó respeto, o las chicas dicen, dejamos entrar a este y es un pesado que anda tirándose con todas. Bueno, se entiende esto que el grupo, en el grupo abierto no hay límites, se deja entrar a cualquiera, hay pocos límites. El grupo cerrado es un grupo con límites muy rígidos. Vamos a suponer que el año que viene ustedes pasan de año y hay algún alumno que se había quedado en la carrera por alguna razón y empieza a cursar con ustedes. Entonces, si son un grupo cerrado, no le van a dar un 5 de bola y se la van a hacer bastante difícil. En cambio, si son un grupo abierto, lo van a incorporar rápidamente. Esto es sumamente importante para el turismo porque cuando ustedes conforman un grupo, por ejemplo, si llevan un grupo de clases, si van a trabajar con secundarios, ¿cómo van a cuidarse de los grupos cerrados y abiertos? Lo que es muy probable que si ustedes, un colectivo hoy en día, antes era más complejo porque los colectivos eran más chicos, pero ahora un colectivo tiene 46 personas. Y si de golpe el colectivo se llena con 2 cursos de la escuela B y un curso chiquito de la escuela C, es un problema porque la tendencia de los 2 cursos de la misma escuela van a tender a funcionar como un grupo cerrado ante el grupo chico. Y ustedes van a tener que planificar dinámicas que rompan esta cerrazón del grupo. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Lo digo, o es demasiado básico lo que estoy diciendo. ¿Me entendieron esto? Hoy no hay ida y vuelta, che, qué macana. Bueno, de pertenencia y de referencia. Vamos a acordar una cosa. Hoy hicimos una definición del grupo y decíamos que el grupo tiene que compartir tiempo y espacio. Pero en verdad existe la posibilidad de hablar de grupos que no comparten tiempo y espacio. Los grupos que comparten tiempo y espacio se llaman grupos de pertenencia. Y los grupos que no comparten tiempo y espacio son grupos de referencia. ¿Cómo funciona esto? Por ejemplo, yo digo en la frase, y los psicólogos es poco probable que nos hagamos amigos de los pacientes. Yo me junté alguna vez con todos los psicólogos para saber si esto es cierto, o lo decidimos, o estoy describiendo un grupo que nunca se reúne, pero que genera ciertas cuestiones de reglas o de identidad o de funcionamiento que es esperable en ese grupo. Los grupos de referencia entonces son como grupos. A ver, vamos a acordar una cosa, para ver si se entiende esto de referencia y pertenencia. ¿Qué es masa y qué es muchedumbre? Hoy lo mencionamos, encontramos una foto de muchedumbre. A ver, voy a dar la palabra yo, porque acá nadie me da bola, se la voy a dar para, a ver, a Fernando Manuel. Fernando Manuel, ¿me escuchás? Presente, profe. No estaba pidiéndote el presente, te preguntaba si me... Sí, sí, sí. Acá soy un boy scout. Ya me puse en firme. Vine de izar la bandera. Ah, muy bien, te habías demorado con el mástil. No, perfecto. Bueno, te estaba tratando de... Si tenés idea qué diferencia habría entre masa y muchedumbre. ¿Los ves parecido el término? Me resultaba más fácil diferenciar los anteriores entre lo que era primario, secundario, abierto, demás que veníamos hablando antes. Por ahí masa y muchedumbre lo relaciono, que por ahí no tiene nada que ver, pero es algo que se me viene a la cabeza. Muchedumbre es un
grupo de gente muy grande, o sea, no un grupo por lo que veníamos hablando, pero mucha gente, sin un sentido, sin un rumbo en común, y una masa por ahí es algo que sigue como una orientación, por ejemplo, en este caso, no sé, un grupo de gente que está haciendo un guiado, por ejemplo. Si estamos hablando de mucha gente, sería una masa porque sigue un sentido, y la muchedumbre sería mucha gente que, no sé, por ejemplo, en una feria donde hay muchísima gente, pero no están todos en un mismo puesto o van hacia el mismo lugar. Lo relaciono por ahí, por ese lado. Estás bien en el sentido de que a vos te parece que serían buenos o útiles términos que describan estos conjuntos humanos de forma diferente, que haya un término para cada cosa. Pero no es masa. Masa es un conjunto humano que nunca comparte tiempo y espacio. ¿Y por qué lo confundimos? Pues nosotros hablamos de comunicación de masas. Ahora, justamente, ¿por qué es comunicación de masas? Porque los medios de comunicación masivo permitieron poder influenciar a un montón de gente, influenciarla, pero esa gente nunca está junta, nunca se reúnen necesariamente. ¿Se entiende esto? Cuando hablamos de masa, nos suena a nosotros a gente amontonada, no, es gente dispersa, cada uno en su casa, mirando la misma televisión, usando el Facebook o las mismas cosas de comunicación. Pero son gente que están influenciadas en forma similar, pero no comparten tiempo y espacio. Y los dos términos que a vos te sería útil para poder catalogar los grupos grandes son muchedumbre y multitud. Ahora, ¿qué quiere decir? Una muchedumbre es la multitud es una reunión de gente, pero no planeada. Hay un choque en la esquina y se empieza a juntar gente para ver, porque los argentinos somos muy morbosos y vamos a ver si hay algún muerto, si hay sangre o algo, y entonces se junta un conjunto de gente y eso es una muchedumbre. Y en cambio, en un partido de fútbol, la gente está reunida por un evento, tienen un objetivo más o menos en común. La muchedumbre es planificado, la multitud no. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y bueno, O sea que... perdón. No. A veces las reacciones en estos conjuntos pueden ser distintas. Porque, por ejemplo, la muchedumbre puede ser... las reacciones del conjunto pueden ser muy explosivas y son más difíciles de guiar que las de la multitud, que tienen que ver, por ejemplo, generalmente hoy en día en la cancha de fútbol se trata de planificar qué hacen los grandes grupos de gente. ¿Se entiende lo que digo? Es una cuestión que tiene una predisposición psicológica distinta a la de la muchedumbre que la multitud. Pero ¿para qué hice toda esta diferencia hablando de grupo de pertenencia y grupo de referencia? En los grupos más chicos, los de pertenencia son los grupos que nosotros conocemos y los de referencia son grupos que no se reúnen nunca, pero que condicionan nuestra conducta. El día de mañana ustedes van a encontrar que dice, un licenciado de turismo nunca haría eso. Como que prescribe conductas y valores el grupo ese de referencia. No, los católicos estamos a favor de la vida, nunca consentiríamos con el aborto. Y es cierto que los católicos, en verdad, hoy en día es medio confuso, porque la iglesia no lo permite, pero hay muchísimas católicas, más que católicos, los católicos no les interesa por el momento, que estarían de acuerdo con la legalización de la ley del aborto. ¿Se entiende pertenencia y referencia? ¿Quedó más o menos claro? Paso a adscripción y adquisición. Profe, te le molesto en cuanto a formal e informal, ¿a qué se refiere? Me lo salteé, tenés razón, qué malo que soy, me lo salteé. Pero termino con adquisición y vuelvo a formal para no... bueno, voy a formal y informal. Un grupo formal es un grupo que tiene un funcionamiento prescripto. Por ejemplo, el consejo directivo de tu facultad. Porque tiene reglas de juego, la interacción tiene que estar más o menos programada, etc. Y tiene canales. ¿Vos podés ir a una reunión de consejo y plantear un proyecto nuevo? ¿Quién me habló recién? ¿Alondra? Yo, ¿Luz? Agustina. Agustina. No. ¿Por qué no podés? No, sí, yo creo que sí se puede. No podés, pero ¿por qué?
Podés, No sé. y tenés un consejero que te presente. O sea, tenés que lograr la complicidad de algún consejero que te permita plantear tu tema en la reunión. Pero tiene la regla formal que solo podés entrar o estando en el libro de temas, estando en el temario, o a través de la presentación de un consejero. O sea, tiene reglas. Y en cambio, ustedes, cuando se juntan para algo, ¿tienen reglas estrictas? ¿O son No. informales en la reunión? ¿Me entiendes lo que digo? O sea, los grupos formales tienen prescripción de funcionamiento, tienen que tener ciertas dinámicas prescriptas. Ustedes van a trabajar con grupos que no son formales, pero que ustedes tienen que formalizarlos de alguna manera. Tienen que lograr cierta formalización, que va a consistir en, bueno, salimos todos los días a tal hora, las comunicaciones las vamos a hacer a través de esto. Por el momento consideramos que no se puede salir por cuenta de uno a pasear por la... Van con estudiantes del secundario, no pueden salir ustedes por su cuenta a pasear por los boliches sin que lo acordemos. ¿Se entiende esto del formal e informal? Y ascripción y adquisición ascripción es algo que yo logro, que puedo lograr, es una situación de la vida, pero que no tengo que tener características previas para poder integrar ese conjunto ascripto. O sea, yo puedo pertenecer a ese grupo por ascripción, porque lo decidí por voluntad. Psicólogo es un grupo de ascripción, porque en todo caso, para entrar solamente tenés que estudiar la carrera. Si vos hoy en día quisieras ser psicólogo, entrás. Ahora, yo podría llegar a ser adolescente, podría decidir hoy en día ser adolescente. Y no. ¿Eh? Y no, porque la adolescencia ocupa una cierta rango de edad. Por ende ya... Pero la duda que usted Supongo que no tiene 12 años, supongo. al pelo, perfecto. Pero hoy en día por ahí nos produce ciertas dudas, porque antes yo en el ejemplo hace 20 o 25 años hubiese dicho, es un grupo de adquisición. No, perdón, yo lo estoy diciendo al revés. Estaba contándole al grupo y lo estoy diciendo justamente al revés. Ascripción es lo que es incambiable y adquisición es lo que se puede cambiar. Perdónenme. Yo no puedo tener una ascripción elegida, sí una adquisición. O sea, yo no puedo ser adolescente porque estoy adscrito al grupo de las personas de tercera edad, por decirlo de alguna manera. Y no puedo ser un adolescente. Le decía que antes yo hubiese puesto el sexo también como una ascripción. Si yo soy varón, no puedo ser mujer. Hoy en día sería dudoso esto. Es posible. Ya lo que había sido una ascripción pasó a ser una adquisición. ¿Qué otras cosas podrían implicar adquisición y ascripción? Razas. Los negros y los blancos podrán tener los mismos derechos, pero vos, si sos negro, sos negro, si sos blanco. Y otras que no son tan raza, pero ser judío es una ascripción, o lo fue durante muchos años en la historia. ¿Correcto? Bueno, creo que describimos todas. Habría muchas otras posibilidades de conceptos descriptivos. Vamos a hablar un poquito del tamaño. Mira, me había olvidado de esto, pero sí me parece que esto es importante. Mira, vieron que yo tengo esta mala costumbre de que hago las filminas. Claro, estas filminas las hice en el 2006, así. No me las acuerdo. Tamaño del grupo. Sí podemos hablar descriptivamente de un grupo chico, un grupo pequeño, un grupo chico o un grupo grande. Por ejemplo, yo le decía que el grupo de fase es un grupo grande. Entonces, ¿qué quiere decir? No podemos tener una representación interna de todos los integrantes. Entonces, ¿no es un grupo? Y no, pero puede tener un funcionamiento grupal. ¿Por qué? Porque yo no me acuerdo de todos, pero empiezo a recordar representantes de subgrupos. No sé si se entiende. No me acuerdo de todos, pero empiezo a ver
me empiezo a acordar de gente que representa un subgrupo. ¿Eh? No, en estas clases virtuales tengo la gran macana que no es fácil dar ejemplos. Bueno, puedo dar un ejemplo, pero me falta uno para que sea un grupo, ¿no? La gente que no vive aquí, porque sé que una de ustedes está participando desde el Chuel, por ejemplo. Pero las otras, ¿las agarró aquí o viven aquí? ¿Correcto? Pero bueno, los grupos más grandes, uno empieza a identificar, y los que son de Bariloche, la gente grande, porque en una clase de universidad, a los que pasan de los 35 se conforma un subgrupo, o los otros los hacen ser un subgrupo. Entonces uno puede encontrar que los que hablan en esos grupos son representantes de otro y uno puede entender más o menos a quién están representando con esa opinión. Especialmente si estuvieran en una asamblea, donde esa gente es representativa de tu palabra. Acá estamos. Los grupos grandes también generan una identidad, ¿no? No, nosotros somos de segundo, somos los del segundo, somos en el Facebook, los grupos de allá de FASE, dice, ¿cómo dice? Promoción 2010, promoción, o sea que le ponen un año que es el del ingreso para identificar su corte, no necesariamente el primero y el segundo año. ¿Por qué? Porque el primero y el segundo año es quien está cursando primero y segundo, pero lo mismo en identidad que sobresale, que es en qué año entraste. También una cosa clave, los grupos pueden ser muy buenos para muchas cosas, pero hay tareas para las cuales los grupos son francamente inadecuados. Si yo tengo que redactar una carta, ¿se puede redactar una carta entre 60 personas? Y no, porque por temas de organización, si todos tienen la misma, como el mismo, no me sale la palabra. Pueden estar más o menos Bueno, 4 o 5 días escribiéndola, ¿no? Y sin éxito. claro, exactamente. Porque Ahora, cada uno ¿cómo tiene su harías opinión, digamos. entonces si tenés que redactar una carta? Cuando tu curso, que vamos a suponer que el curso de ustedes es muy amplio, de 60 personas, y tiene un problema con el profesor de psicología que les hizo una macana y tiene que escribir una carta a la secretaría académica. ¿Cómo hacen? En mi caso, porque me pasó el año pasado cuando teníamos que organizar un viaje, era básicamente, pues tenía en el grupo de WhatsApp, chicos, está pasando esto, a alguien más le está pasando, como tipo ponernos de acuerdo si todos nos está pasando lo mismo, entonces ahí se hace una carta, la revisamos entre todos y el que está, si están todos de acuerdo se manda y si no, se revé los pequeños detalles que tiene cada uno para comentar, digamos. O sea, no lo hicieron así, pero si yo te lo hago pensar, hubo 1 o 2 o 3 que redactaron y los demás confirmaron que les gustaba el contenido o proponían algún cambio, pero no redactar de nuevo. Exactamente. ¿Ah? O sea que generalmente uno delega un grupo más chico que tiene una función más ejecutiva y después la realiza se reve en el conjunto. Estas cosas, dichas así, son muy fáciles, pero es una de las cosas que fallan muchísimas veces. Casi ninguno es muy adepto a las asambleas estudiantiles porque generalmente uno se sienta que no queda representado en esas asambleas. Y esto tendría que ser la mecánica de funcionamiento de esas asambleas. Bueno, se dan cuenta que las primeras que estoy pasando son las que ya hablamos, pero por ahí puede venir bien si leen y fijan lo que hoy yo les dije en forma verbal, ¿no? El nombre de grupos secundarios lo creó un sociólogo que se llama Cooley. Bueno, acá me apareció uno que no lo mencioné, porque mencioné el Club de Leones y el Rotary, pero alguno, ALCO,
ninguno de ustedes les he visto problemas de sobrepeso, así que nunca no deben saber lo que es alcohol, ¿no? Celia, estoy en clase. Alco. Bueno, creo que en Alcohólicos Anónimos no ha estado ninguno por el momento, ¿no? Bueno, Por ahora no. por ahora no. Por el momento todavía no. Todavía no. Bueno, lo que es bueno es ser joven, a uno le da el cuerpo todavía. Bueno, formal e informal. No se crea. Bueno, el pelo. Abierto, cerrado. Por ascripción y adquisición. Las filminas creo que ya están, ¿o no? No me acuerdo, pero hoy reviso que estén, para que no tengamos que quedarnos ahora mirándolas. Estamos más o menos sobre la hora que le pedí, por eso estoy preocupado de llegar a algún punto. Bueno, dijimos que... Sí, las primeras de grupo están en Pedco. Sí. Bueno, Las- les cuento una cosa. Todos los conceptos que estuvimos viendo hasta el momento son descriptivos. Y ahora entraríamos en los... no vamos a entrar de hecho. Yo voy a ver si estos conceptos los continúo. Voy a volver a hacer la trampa que hice. Los continúo con ciencia de la educación. Y a la ciencia de la educación les hago ver esta filmina y yo avanzo sobre estos conceptos. Que también, bueno, en algún sentido a ustedes les sirven más los conceptos, ciertos conceptos de dinámica les sirven, pero por ahí no tiene que tener un conocimiento más grande el futuro psicólogo, por decirlo de alguna manera. Yo después les voy a contar que en los conceptos dinámicos, bueno, se los cuento la semana que viene, cuando ya hayamos hablado un poco más. Pero la dinámica tiene que ver con los conceptos, los que sabemos para poder tratar de ayudar al funcionamiento de un grupo, no tanto a cómo describirlo. Esos serían los conceptos que son dinámicos. Bueno, lo dejo ahí para que... Pero esto sí podría ser reflexivo para ustedes, esta filmina, y con esto terminamos. Uno cuando se acerca a los grupos quiere tener conceptos o conocimientos para poder dominarlos, para poder manejarlos. Y esto cuando uno piensa de esta manera, el problema que tiene es que está teniendo miedo a los grupos. Entonces, cuando uno le tiene miedo al grupo, lo que necesita es sentirse fuerza y saber que lo puede manejar, como el tipo que ¿cómo se llama? Que doma tigres, entonces se anima a entrar porque sabe que domina el tigre. Pero bueno, sin embargo, esta sensación de sentirse en peligro por el grupo es lo peor que a uno le puede pasar. Y una de las cosas claves cuando uno empieza a pensar en el funcionamiento de los grupos es que tenemos que tratar de tener una cierta representación de los miedos que tenemos de los grupos, porque si tenemos miedo es como cuando uno está con un animal, se le va a complicar más las cosas. Los animales, los perros por ejemplo, olfatean el miedo del dueño o de la persona, y el miedo juega en contra de poder hacer una buena relación con ellos. Bueno, dejamos por ahora acá, así podemos charlar si ustedes quieren sobre la cuestión de... Bueno, voy a sacar la filmina para saber que estamos pasando de tema, y primero también le voy a contar una cosa yo, y después eventualmente me olvido de prepararlo, a ver si lo puedo encontrar lo mismo. A ver, para. Me parece que no. Bueno. A ver. No se asusten, un minuto. Ah, no me deja. No. Bueno, no, les quiero contar, para que no se enteren de otras maneras y de alguna manera generen más ruido de los que podría comentar, que en la Facultad de Ciencia de la Educación
no en la facultad, sino que salió una nota en el diario La Mañana de Chipoleti en la cual me hacen una acusación de violencia sexista. Así que está bien que las chicas no me muestren las fotos porque yo podría ser muy violento si veo que son chicas. Así que no me afectó, por lógico, como puede afectar estas cosas. Y una cosita más. Voy a cortar la grabación en este pedazo, ¿puede ser? Esto no tiene, porque el día de mañana la clase puede ir a algún lado y no tiene por qué salir esta parte. ¿Están de acuerdo o quieren que la grabemos? Yo no tengo problema por mí, ¿correcto? Por ustedes, ¿qué opinan? Pero a veces no corresponde a la clase. ¿La corto la grabación? ¿Me contesta alguno? Como quiera, profe. ¿Eh? Como quiera, profe. Bueno, Yo creo que sí. bueno, si ustedes quieren, pero la dejo, pero sí me comprometo que si voy a subirla a YouTube y esta parte la voy a sacar. ¿Estamos de acuerdo en eso? Pero por cualquier cosa, si ustedes quisieran escucharla, o si se armara algún lío y quieren reescucharla, me la piden y yo se la pongo. Bueno, no, les quería contar esto, que hubo toda una cuestión en este sentido. Y bueno, podemos decir, si ustedes me preguntan a mí qué es lo que para mí tiene como objetivo, solamente tiene como objetivo escracharme los medios. No va a pasar más que eso, porque no me parece que pueda haber. Lo mismo, ustedes no escucharon justo la clase que es la de, porque en ese momento todavía las clases de ustedes eran diferenciadas de las de ciencia de educación. Donde yo me extendí muchísimo más en Pichel Rivière y traté de hacerles pensar, y el factor de disturbio se produjo, porque yo les digo a los estudiantes de psicología, ustedes tienen que tratar, cuando tomen decisiones científicas, no tomarlas por lo que es la opinión pública, no basar sus acciones en los artículos de Clarín o de La Mañana del Chipoleti, sino tienen que tener lecturas científicas. Y bueno, y entonces a raíz de eso yo les traje armé unas filminas que unas tienen que ver con si son posibles de tratar terapéuticamente los delincuentes sexuales o no, y que eso tiene que ver mucho con una creencia profesional, y a ustedes no les importa mucho, pero después también sí, les pregunté, ¿crecen los femicidios todos los años? Les pregunté. Vuelvo a insistir, a ustedes no se los planteé por una cuestión, porque me parece que para ustedes no es pertinente, no les importa mucho esto, pero yo creo que el psicólogo tiene que estar un poco más enterado. Pero bueno, ¿y ustedes qué opinan? ¿Crecen los femicidios todos los años? Yo creo que sí, de manera aberrante. ¿Sí? Pero si yo te pido que lo pienses de nuevo, a ver, contame. Pensalo de nuevo. ¿Puedo opinar? Dale, opina. Pregúntale a tus compañeros si no te van a crucificar después, pero vos sos un defensor de las cuestiones de género, así que no te van a crucificar, dale. Estás libre. No, yo no sé si necesariamente crecen, sí creo que se está destapando mucho, porque yo creo que esto existe desde hace muchísimo tiempo y que ahora se sepa más va por una cuestión de que se empieza a hablar y se empieza a discutir y a poner sobre la mesa. El femicidio, el maltrato a la mujer en la casa y demás existe desde siempre, y si hay una interrogante sobre antes no pasaban estas cosas o demás, es que sí pasaban, solo que no se hablaban, así como los típicos secretos de familia, tuvimos un problema, queda en la casa y no tienen que saberlo los tíos, por ejemplo. Llevándolo a ese ejemplo, este tipo de cosas ahora los tíos o los otros sí lo saben porque se habla muchísimo más. Yo creo que estas cosas pasan ahora, pasaron antes y van a seguir pasando, y está bueno que se hable para poder luchar de alguna manera contra eso. Bueno, al pelo, pero bueno, no quiero que nos vayamos terriblemente en tiempo con esto, sino solamente quiero explicarles un poco. A ver, yo
estoy totalmente de acuerdo. En un momento dado vamos a ver el tema discurso, generar un discurso para poder generar opinión pública. Y está bien que se genere una idea de cuidarnos de la violencia, bárbaro. Pero el punto estaría en lo siguiente, y trato de hacerlo simple. ¿Por qué se sigue hablando de que muere una mujer cada 30 horas? Si es que crece. Y hablamos de que muere una mujer cada 30 horas de hace 5 o 6 años. Porque realmente lo que pasa con... A ver, puede que este año haya 290 femicidios y el año que viene, bueno, no sé el año que viene, pero el año pasado hubo, en estos últimos 3 o 4 años hubo 290 y hubo 245. Entonces, ¿por qué se promedian esto si se saca una cifra promedio? Porque en las estadísticas, que no son muy grandes, existe más posibilidad de la inestabilidad del indicador. Entonces, en vez de hablar de lo que pasa año tras año, se hace un promedio de los 10 años y se sigue hablando de 275. No cambió esta cifra más o menos en el promedio. O, no, o que si cambió 1 o 2. 275 es lo que significaría, por eso se saca la cuenta de una mujer cada 30 horas. Es la cuenta de matemática, es un indicador que tiene que ver con la cantidad de femicidios y un año en horas, ¿no? Pero bueno, perfecto. Y entonces, si esto fuera cierto y se mantuvo, ¿creció o no creció? O lo voy a decir, ¿puede haber decrecido? ¿Puede haber habido menos? Para que no, porque en todo caso usted dice, bueno, ahora está diciendo usted, no creció. No, quiero que lo puedan pensar un poco más. Bueno, para no hacérsela larga, si estamos sacando promedios de 10 años, hace 10 años había 40 millones de habitantes y hoy somos 45. Quiere decir que la población subió un 12%. Si la población subió un 12% y los femicidios son los mismos, quiere decir que los femicidios disminuyeron en términos ligados a la población, en su incidencia en la población, en un 11%. O sea que hay un 11% menos que hace 10 años. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Pero bueno, ahora, lo que quiero explicar una cosa última. A mí me parece, a ver, cuando trabajamos con adicciones, yo les podría decir que es científico que si vos tomás vinos buenos, vas a tener menos enfermedad que si tomás vinos comunes. Ahora no es tan importante porque ya no existen los vinos comunes, hablamos de vinos buenos o malos. Pero cuando yo era joven había vinos comunes y vinos reserva o finos. Entonces, se sabía que los vinos reservos finos cuidaban más la salud que los comunes. ¿Por qué nunca se dijo esto, no se hace hincapié en este discurso? Porque si no, lo que estaríamos diciéndole, mire, mientras usted tome vinos finos o reserva, no importa cuánto le des. Y entonces no crearíamos una verdadera defensa. O sea, no es totalmente cierto. O sea, podemos estar ocultando una información como esta que le estoy dando, la del vino, pero porque lo decidimos como una cuestión de discurso. Y por ahí podría pasar lo mismo con los femicidios. Pero yo como científico no puedo decir que están creciendo. O sea, de alguna manera, si ustedes en un momento dado por X razón se enteran un poco de las discusiones que se hablan con esto, dicen, y es un tipo que niega que esté creciendo los femicidios. Y dicen, mirá, yo lo que digo, en verdad, en términos de, si lo hablo en términos estadísticos, yo no puedo mentir y decir que crecieron, porque no es cierto. Y esto no es cuestión de opinión, porque yo podría tener una opinión. Vamos a suponer, yo miro una postura del psicoanálisis y pienso tal cosa, y otro lo mira de otra postura y lo pienso tal otra. O lo vemos desde el Juntos por el Cambio, y podemos pensar cosas distintas, pero una estadística no es cuestión de creencias, es una sola. Igual si la curva, si es así como menciona, primero el año no ha terminado, por ende ni siquiera vamos por la mitad, por ende más que ser una opinión sería como ser una inferencia. Claro. Está bien, se puede equivocar en un futuro, puede estar incorrecto, y ojalá estuviera incorrecto si fueran menos suicidios, teniendo en cuenta menos suicidios, menos femicidios. ¿Por qué me lo planteo yo? Y muy simple. En verdad yo fui miembro del primer programa en el país
que hubo de prevención de la violencia contra la mujer hace más de 30 años, porque la provincia de Neuquén fue la primera que tuvo un programa de prevención de la violencia contra la mujer. Y empezamos a trabajar este tema en las distintas áreas del gobierno de Neuquén hace 30 años. En otros lugares, como en Río Negro, llegó mucho más tarde el programa. Así que bueno, y yo también, que yo trabajaba y fervientemente con este tema, me empecé a preguntar estas cosas, porque yo decía, puta, yo trabajo terriblemente, hago esto, hago lo otro, que yo, y resulta que me siguen diciendo que cada vez estamos peor, entonces lo que estamos haciendo sirve. Vamos con una cosa, con las drogas se decía, no tomes, no consumas drogas, que es una cagada, no consumas drogas, que te van a matar, no consumas drogas. Bueno, esas publicidades que se hacían del no a la droga, se terminó confirmando que eran malas y producían más adicción, y ahí apareció lo que se llamaron las campañas del sí. Sí a la vida, no a las drogas. Sí al deporte. Entonces, bueno, esto hay que pensarlo, y a mí me preocupaba esto, ¿por qué seguimos insistiendo? Porque si seguimos diciendo todos los días ni una menos y cada vez hay más, entonces ¿para qué miércoles no sirve de nada la consigna ni una menos? A mí me parece que la consigna ni una menos es excelente. Y para esto no tiene que haber más muertos. Porque en todo caso vos decís ni una menos, que es medio tautológico, porque todos sabemos al mismo tiempo que es casi imposible que no haya ningún femicidio. Pero lo mismo la consigna tiene valor, porque es ni una menos, ni un... ¿tá? Entonces, bueno, lo que yo quiero que ustedes, o sea, conmigo no tengo problemas en entender lo que puede ser la elaboración de un discurso que tenga un efecto social. Lo que no me pueden convencer es que yo tenga que mentir para poder, o sea, además yo no voy a salir a los medios de comunicación a decir que no es, que va disminuyendo, pero sí se lo tengo que decir a los psicólogos para que lo puedan pensar. ¿Tá? Bueno, esto es lo que yo les quería decir. Está, si ustedes quieren y ven necesario, les mando la nota para que la lean. Yo prefiero que se enteren por mí y no por otros medios. No creo que esto pase a mayores, no creo que pase nada, pero por el momento me vino bárbaro esta denuncia, porque resulta que ha aumentado la visita de los YouTube. O sea, todo el mundo trata de ver la clase en la cual se me acusa, que ustedes no la vieron, pero que está, no sé si pueden acceder, pero yo se las puedo pasar cualquier cosa. Bueno, la única mujer que estoy viendo, pero en una foto, es Alondra, y no cambió la cara en la foto Alondra con respecto a lo que dije, así que no sé qué efectos produjo. Bueno, Alondra, dale, contame algo, ¿qué opinas de esto? Y pasamos a lo de ustedes. Se me fue Alondra. Bueno, Luz. No les pido opinión a los varones, porque me parece que las que más pueden sentirse afectadas por estas cosas son las mujeres, de lo que yo diga, ¿no? En este caso. Nada, bueno. Bueno, alguno de los varones quiere opinar. Vos, Vicente, opinaste, el que no dijo nada. Alondra, ¿estás presente? Alondra. Hola, me están dando bastante mal el internet, así que escucho todo Bueno. bastante cortado. Bueno, al pelo. Bueno, ¿querés opinar algo? Está todo bien. No me parece muy pertinente a la clase, así que no. Prefiero no opinar. ¿No te pareció pertinente? ¿La pudiste ver la clase? Sí, la escuché bastante cortada, pero sí. La verdad no estoy como muy enterada de todo esto, así que no. Creo que no debería opinar. No, fue hoy, no la clase que estamos... porque esto todo surge de la primera clase que yo hago la primera que hago en Ciencias de Educación. Es la primera clase de Ciencias de Educación. Por eso bueno, pero no es esta clase que la pudiste ver más o menos. Sería algo así. Bueno, perfecto. Listo. Bueno, dudas con respecto a la... ustedes tuvieron muchas dudas iniciales, pero después parecieron calmarse en el grupo. ¿Se calmaron realmente? Profe, yo quería... Ay, perdón. Ahora ya estamos en este tema, así que denle.
Habla vos, no, yo No, bueno, después pregunto. ¿qué querías, Agustina? Justo querías opinar sobre el tema del anterior. Yo no reprimo. No. Ah, bueno, listo, al pelo. Yo no reprimo a nadie si quieren opinar, pero yo les pedí tiempo de tal manera distribuido y ahora tendríamos que pasar a hablar. ¿Eh? No, está bien. En cuanto a ese tema, prefiero guardarme los comentarios. Pero en cuanto a lo de la evaluación, queríamos, lo estuve hablando con los compañeros y sinceramente no llegamos. Por más que querramos, al viernes no llegamos. Tenemos varias entregas en cuanto a otras materias, se nos cruza con un recuperatorio. Y nada, queríamos proponerles si por lo menos se puede extender a la semana que viene, porque realmente no llegamos. De todas maneras no hay problema si no se puede, pero nada más queríamos proponérselo. A ver una cosa. Ya habíamos previsto esta posibilidad con César y acordamos que si les sirve les podemos extender la entrega hasta el lunes feriado a la noche. Si tuviéramos que pasarlo a la semana que viene, tendríamos que ya cambiar la evaluación, porque no tendría sentido algo que tenga tanta elaboración. O sea, nosotros tenemos que tratar que se elabore, pero no tanto. Porque si elaboras mucho, pierde alguna de las características que tiene que tener. ¿Se entiende lo que digo? Y sabemos otras consecuencias, por ejemplo, que si le dejamos 2 semanas, nos van a presentar manuales y entonces nosotros, si esto pasa de 3 carillas, se los tenemos que rechazar. Porque la idea es que tengan síntesis y no gran escritura. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Si ustedes quieren que cambiemos la fecha, con ustedes estamos bastante bien en el calendario, pero ya no podía ser el mismo examen, ya le dimos el examen y tiene como un tiempo para... Pero si ustedes realmente se creen, y vuelvo a decir, sí acordamos con César que podíamos extenderle este tiempo, porque ya esto se planteó, ya lo que se lo plantearon a César, hasta el lunes que es feriado a la noche. Buenísimo, sí. ¿Con ese tiempo les alcanza? Sí, perfecto. Bueno, perfecto. No, hasta ahí no hay problema, pero si, bueno, fuéramos Consulta. la semana que viene, ya tenemos que cambiar la consigna, no es que cambien las condiciones, pero ya estaría como demasiado desgastada la consigna. Bueno, ¿alguna confusión mal? A ver, les voy a plantear algunas cosas. Yo creo que debo haber insistido en esto. Nosotros somos los que decimos muchas veces que estudiarse es saber preguntarse más que saber responderse. Y entonces ustedes tienen una parte que es la que nosotros consideramos de mayor dificultad, que es elaborar una buena pregunta. Algunos de los temas que tienen para responder. Elaborar una buena pregunta no es decir, ¿qué es tal cosa? ¿Esa es una buena pregunta? No, implica cuando uno elabora una buena pregunta se nota ya en la pregunta que hay lectura. ¿Se entiende? En la misma pregunta ya se sabe que hay conocimiento. Entonces, bueno, ustedes tienen que elaborar una buena pregunta y después eventualmente en el escrito pueden acompañarla con preguntas complementarias. No en la pregunta título va a ser una sola, pero uno puede tener alguna pregunta que subdivida lo que se me ocurrió. Pero la idea sería eso. Y lo segundo es que no copien ni peguen nada, traten de redactar con sus palabras, pero sí, ustedes saben cómo se cita bibliográficamente algo. Entonces, cuando ustedes creen que hay algo que, si nosotros podemos ver, ¿dónde sacaron esta idea? Tiene que tener un numerito que diga tal cita bibliográfica. ¿Correcto? ¿Se entiende esto? ¿O los confundí más? Sí. Bueno, yo también les cuento una cosa. Nosotros estamos conformes con cómo venimos funcionando con ustedes. Yo también me comuniqué con Celeste, que me dice que con dificultades, pero ella, y un poco de retraso, ya está más o menos al tanto. Ya les alcanzó a decir César que con ustedes decidimos que nos puedan mandar las cosas a través de un mail. Porque habría dos cosas.
a ver, habría dos posibilidades. Una es con un mail y otra es con una actividad que está en la PERCO que se llama tarea y en el cual ustedes podrían entregar, les identifica el trabajo y a nosotros nos da el resumen, o sea que nosotros sabríamos cuántos entregaron a tal hora de tal día. Pero como ustedes son pocos, nos animamos a plantearles que si quieren las manden por mail. Y por ejemplo, una de las cosas que me dijo Celeste, que una de las cosas que a ella más le cuesta es entrar en la PERCO. No sé a ustedes cómo les va con la PERCO. Pero bueno, por eso es que les planteamos los del mail. Con Ciencia de la Educación vamos a usar seguramente lo de tarea, porque pueden ser 90 o 100 personas y si lo mandan por mail es un trabajo nuestro el juntar adjunto por adjunto y juntarlos y rotularlos. Y en cambio el otro ya tenemos hasta el listado de los que mandan y sabemos que por lo menos cuántos mandaron perfectamente. Bueno, con estas cosas aclaradas, ¿está todo bien? ¿Dejamos? Perfecto, profe. ¿Está bien? Perfecto. Bueno. Profe, entonces, para cerrar y quedar más claro, nosotros tenemos que estipular una pregunta y en base a esa pregunta desarrollar todo nuestro ensayo citando algunos textos y entrelazando la información, ¿no? Te diría, a ver, si ustedes tienen realmente otras ocupaciones, yo les diría, dedíquense en esas ocupaciones un tiempo. Y cuando se pongan a hacer esto, dedíquense a esto. Porque no les va a servir, por ejemplo, leer a último momento. Ustedes después redactan la respuesta de esa pregunta con sus palabras y lo que ustedes piensan. Y hasta pueden darse el lujo de estar un poquito equivocados en lo que piensen. Pero sí por eso es necesario que sepan identificar con qué texto están pensando eso que pensaron. Y en la cita, si ustedes en la cita bibliográfica pueden poner hasta la página que les hizo pensar eso, mejor. ¿Está? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? A ver. Sí. Yo, profe, le iba a pedir si después podía subir la ficha esa de vejez, porque estaría interesado en hacer mi ensayo acerca de esa fase de edad, digamos. Jaja. Pero a mí me parece que te va a meter en un lío. Yo te prometo para tu saber, para que amplíes tus conocimientos, pero yo ni siquiera traté vejez. Que me voy a comprometer a buscarla. Yo en algún lugar la tengo que tener. Y si no, bueno, es conseguible. Miré una biblioteca y la sacaré de nuevo. Pero me parece que en este momento va a ser un ruido para vos y para mí también conseguirla. Si la consigo dentro de mis archivos, está todo bien, pero si tengo que buscarla va a ser complicado. Lo mismo ya te vuelvo. Quien me la pasó a mí fue Julia, no, fue el Nacho Natain el que me la pasó. Pero bueno, yo me pongo a buscarla, está bien. Y en verdad me parece que está bueno que vuelva a estar en la bibliografía. Pero me parece que no te aconsejaría que elijas el ensayo sobre ese tema ahora. Porque sería como que, a ver, no te estamos pidiendo que hagas un ensayo en el sentido de que describas un tema. Es una pregunta, me viene ahora, me doy cuenta que la pregunta es a la materia que ustedes aprendieron hasta el momento, no a un tema cualquiera. No es que yo me pregunto, ¿hay más o menos suicidios? Ponele si estuviera en psicología. No, porque no está en la materia, no es una pregunta en la materia. Ni yo les voy a preguntar me pueden dar las estadísticas de femicidios, porque no es parte de la materia. Yo ese tema lo usé como una ilustración de la formación de opinión pública, nada más. No es que yo quiero que aprendan los números de los femicidios a los chicos. Es como cuando ustedes les hacían aprender los vuelos de memoria. Bueno, no tiene ningún sentido.
Bueno, así que bueno, Vicente, estás muy entusiasmado con los temas, pero me comprometo a tratar de buscarte la ficha. Si alguno, por X razón, tiene algo interesante, nunca está de más para que lo propongamos a la cátedra. Pero yo voy a probar de ver si encuentro estas dos que teníamos en su momento en la bibliografía. Bueno, ¿algo más? ¿Quieren, les da miedo elegir mal la pregunta? En verdad tuvimos muchas dudas con César, porque yo decía que para mí, le decía, para mí tienen que elaborar 4 o 5 preguntas y elegir una y contestarla. Porque es más fácil evaluar 4 o 5 preguntas que una sola elegida. Sí, yo hice eso porque tengo como así como un listado de cosas que me gustaría hablar y bueno, ahora voy a ver qué es lo que más me... Estuviste bien, y si me admiten como consejo a todos ustedes, hagan eso. No elijan la pregunta desde la cabeza. Tiren varias preguntas en algún papel y elijan sobre el papel. Y va a ser más fácil que elijan bien. Porque claro, es como un brainstorming. Es como un brainstorming de cosas tipo preguntas que me surgieron de los trabajos prácticos y exacto. En base a los teóricos, entonces podría unir uno con los otros, digamos. A ver, acordemos una cosa. Bueno, por eso digo, si usted, lo peor que uno podría hacer es como vino cuando uno quiere pintar un cuadro y empieza, tiene una idea en la cabeza y quiere trasladar la idea de la cabeza al cuadro, nunca pinta nada bueno. Vos lo que tenés que hacer es tirar algunas líneas del cuadro y después sobre lo que tiraste es tratar de completarlo. Nadie hace un cuadro desde la cabeza, a no ser que sea una foto. Entonces, en este caso lo mismo. Ustedes primero plantéense las preguntas, porque si se empiezan quieren hacer una sola pregunta, van a pensar cómo sería la respuesta de esa pregunta y no la van a formular bien. Hagan las preguntas por un lado y la respuesta es otra. ¿Se entiende la idea? Bueno, bárbaro. Agustina, ¿bien? Sí, profe. Luz, ¿bien? Todo bien. Y hoy, Fernando, ¿hoy estás solo o estás con Katy? ¿Me confundí el nombre? No, creo que es. Estuve pensando, lo conozco a Fernando, claro, pero lo que pasa es que... ¿Cómo, profe? ¿Estás solo hoy en la clase? Creo que se está confundiendo con Santiago. Sí, Santi López, el que vive con Claudia Chamelis. Por suerte pregunté, ¿ves? Porque... Igual vivimos una cuadra, así que no estaba tan lejos. Ya te estaba poniendo en pareja, Fernando. Bueno, bárbaro. Listo. Bueno, nos despedimos. Hasta el lunes que viene no tenemos clase. No sé cómo la vamos a... ustedes van a... Yo les voy a mandar lo mismo lo que va a hacer desde acá. Después de esta evaluación, cómo seguimos. Pero el lunes que viene no tenemos clase teórica, porque es feriado. ¿Ustedes quieren que reemplacemos la clase o puede, tal como venimos bien, la podemos saltear y que tengan un pequeño... Antes de que se abra del todo la cuarentena, descansen un rato más. Bueno, ¿qué hacemos? Si quieren, la reemplazamos para el martes, pero a mí no deja de complicárseme dar 2 clases en un solo día. Pero bueno, si ustedes ven la necesidad, me avisan. Bueno. Buenísimo. Hasta luego, profe. Chau, hasta la próxima entonces. Corto.